Muy bien. Buenos días con las partes presentes. Son las 11:06 del 5 de febrero del año 2020. Esta audiencia está programada para las 11:30, pero he consultado con las partes la posibilidad de poder llevarse a cabo. No me han mostrado oposición, teniendo en cuenta que la sesión anterior también ha correspondido a una misma o muy parecido en cuanto a la actuación de diligencias sumariales. Esto es el incidente 45, expediente 29 del año 2017, y lo postula el letrado César Augusto Nacasague Servigón en representación. También es en representación de Richard James Martín Tirado. Muy bien, las partes se encuentran presentes. Observación para instalar esta audiencia. Ministerio Público. Ninguna observación, abogado, señor profesor. Juez. Ninguna, señor magistrado. Muy bien, entonces, con la concesión del caso, al abogado de la defensa para que exponga sus razones. Señor juez, señor fiscal, solicitamos tutela específica del derecho del imputado a realizar actos de investigación de defensa conforme al artículo 337, inciso 4.5 del Código Procesal, violado por la Fiscalía por la Providencia 864, en la que no admite la ampliación de la declaración del testigo impropio Ronnie Javier Lor Campoverde. Pedimos como medida reparadora que la Fiscalía admita y actúe la ampliación de la testimonial de Ronnie Javier Lor Campoverde con intervención de la defensa, y como medida correctiva que Fiscalía admita y actúe con diligencia e igualdad los actos de investigación oficiales y los actos de defensa de un imputado en cárcel. Señor juez, hace 6 meses, con escrito 37 el 2 de agosto del 2019, solicitamos la ampliación de la testimonial de Ronnie Javier Lor Campoverde, que usted recordará por el auto de prisión, es un testigo central porque es el sucesor de Barata y continuador, según la teoría del caso de la Fiscalía, de los mecanismos de corrupción de árbitros en los procesos arbitrales. El señor fiscal nos rechaza el 6 de agosto del 2019 con este argumento. Es de precisar que conforme a lo establecido en los artículos 60, 61 y 65, numeral 4, que el Ministerio Público determina calificar los hechos, establece la situación jurídica del investigado y conduce la investigación. El 22 de noviembre del 2019 le reiteramos la solicitud al señor fiscal, y el señor fiscal, recurriendo nuevamente a providencias, y marca una pauta. La ley dice que en este caso debería utilizar disposiciones para motivarlas, pero utiliza permanentemente providencias que ahora ha decidido la Fiscalía, y no hablo solo de este despacho, no notificar, y que tenemos que notificarnos con la lectura del expediente, otro problema para otro momento. Y vuelve a insistir el señor fiscal en la misma regla, en concreto que él conduce la investigación y que él decide cuándo se actúan los testimonios, pero hay algo más. Nos dice que precisemos utilidad, pertinencia y conducencia, lo cual le hacemos ver que viola la regla de la buena fe porque lo habíamos señalado desde el comienzo. Ya lo habíamos señalado, pertinencia, conducencia y utilidad. Es más, el señor fiscal, el 18 de octubre del 2019, él de oficio dispone la ampliación de la testimonial. Pero el problema es que hasta ahora no la actúa, porque usted nos dirá qué hacemos acá. Hasta ahora no la actúa. O sea, cuando nosotros lo planteamos, no podíamos, él decide hacerlo, programarla, disponerla, perdón, pero tenemos 6 meses sin poder examinar este testigo. Señor juez, en nuestro caso, porque Ronnie Lor Campoverde ya está en este momento en el proceso penal como testigo, está incorporado como testigo. Recuerde usted que su primera declaración incluso fue en ejecución de un acuerdo de colaboración eficaz. Sin embargo, el fiscal en ese momento le puso todavía declaración de investigado para que no lo podamos interrogar, lo cual es un antecedente interesante, porque cuando actúa la prueba o cuando actúa la declaración no nos deja interrogarlo porque dice que es investigado. Y ahora que ya formalizó y ya está en prisión mi patrocinado, entonces ahora sí es testigo.
Es válido nuestro reclamo porque es hace 6 meses y por eso era nuestro segundo punto. No solo que usted permita que lo interroguemos, que donde ya no va a haber problema, sino una vez que la Fiscalía decide investigar con el procesado preso, la celeridad, la urgencia, el plazo razonable de esa prisión solo subsiste si hay una investigación diligente. Y son 6 meses, señor juez. Por eso le pedimos amparar nuestra petición, primero, disponiendo de que se actúe este testimonio con intervención de la defensa y segundo, se establezca como regla que estando el imputado preso, la prioridad, señor juez, es que se realicen las diligencias con oportunidad y este pedido, como repito, tiene 6 meses al día de hoy sin que hayamos podido interrogar a uno de los testigos que significan la cárcel hoy a mi patrocinado. Muy bien, Fiscalía. Señor juez, al señor de la defensa técnica, es menester, señor juez, que usted tenga en cuenta algo muy importante y muy puntual. El artículo 337, numeral 5, y hay que hacer una correcta interpretación y una correcta aplicación, señala el supuesto cuando el fiscal rechaza una actuación, una diligencia que es peticionada por cualquiera de las partes procesales. En el presente caso, señor juez, no se ha dado ese supuesto, por lo cual, en esta primera parte, el Ministerio Público solicita que declare improcedente. ¿Por qué? Porque como lo ha referido en la parte central de su oralización y asimismo también en su escrito de solicitud, donde ha acompañado, le refiere a usted, entiendo yo, en un error, de que nosotros hemos rechazado. Nosotros en la providencia 800, hoy primero a la primera providencia, a la providencia de fecha 6 de agosto del 2019, no rechazamos, señor juez. Simplemente le decimos que existen bases normativas respecto a la función y estrategia que le da el código al Ministerio Público y en su momento el Ministerio Público hará la ampliación de la declaración de las personas o actuaciones o diligencias que lo soliciten. Nos vuelve a pedir también nosotros en la providencia 864 de fecha 26 de noviembre, también le pedimos. Pero si la defensa técnica ha interpretado esto como un rechazo, ahora sí paso al segundo tema y eso creo que sí merece una explicación, si me permite su judicatura. Señor, hay que darle el insumo y la información correcta. El señor Ronnie Javier Lor Campoverde, en mayo del 2019, tenía la condición de investigado en la fase de diligencias preliminares. Por esa razón, señor juez, mediante disposición número 22 de fecha 29 de mayo del año 2019, esta fiscalía en esa disposición señala diferentes actos de investigación y dentro de ella programa la declaración de Ronnie como investigado, no como testigo, porque estaba siendo imputado por los delitos al igual que los demás directivos de Odebrecht, para que sea tomada su declaración el 18 y el 19. Declaración, señor juez, que es llevado a cabo como investigado tal como obra en el cuaderno de declaraciones en la fecha antes anotada, es decir, el 18 y el 19 de junio del 2019, se lleva a cabo la declaración del señor Ronnie Lor Campoverde con su abogado y con la participación de la Procuraduría. Ahí, señor juez, no era testigo, ni es testigo. Señor, nosotros, conforme al ordenamiento jurídico procesal, entendiendo de que ya a esa fecha la empresa colaboradora Odebrecht había admitido y aceptado los cargos respecto a los procesos arbitrales que son objeto de investigación en esta carpeta 22-2017 y además habiéndose ya alcanzado la sentencia de homologación, habiendo sido aprobada el acuerdo de homologación por el primer despacho,
es que el Ministerio Público, mediante disposición 23 del 24 de junio, señor juez, decide que se ordene o se mantenga en secreto esa declaración hasta definir esa situación. Por esa razón, señor juez, no se pone todavía en conocimiento la declaración de Ronilor Campoverde en la carpeta principal de los demás imputados, pero el 23 de julio del 2019, mediante disposición número 28, se levanta el secreto o la reserva de esa declaración y se pone en conocimiento de todos los imputados. A ver, un momento, ¿cuándo declaran secreto? El secreto, señor juez, permítame usted, se declara con disposición número 23 de fecha 24 de junio del 2019. Ya, muy bien. ¿Y se levanta? Y se levanta el 23 de julio del 2019 mediante disposición número 28, poniéndose en conocimiento de todas las partes. Es más, la defensa técnica que se encuentra presente también solicitó las copias y se le entregó las copias conforme a su irrestricto derecho de defensa. Señor juez, hasta ese momento o hasta ese estado, el señor Ronilor venía y continuaba como investigado. Más allá del fondo de su declaración que haya dado incriminando o corroborando lo que establece la declaración o la información del delator 14-2017. Recién, señor juez, con la disposición número 31 de fecha 18 de octubre del 2019, marque usted esta fecha porque esta fecha es importante, 18 de octubre del 2019, con disposición 31, este despacho fiscal formaliza la investigación preparatoria para continuar la investigación. Y en esa formalización, señor juez, este Ministerio Público, de acuerdo a lo que establece los términos de la colaboración eficaz de la persona jurídica de la empresa Odebrecht, ha decidido archivar respecto a Ronilor Campoverde. Y no le ha dado ninguna otra categoría, simplemente se ha archivado. Y ahí mismo, en esa disposición de formalización, señor juez, el Ministerio Público, como acto de investigación, porque no solamente fue pedido por la defensa técnica de Richard Martín Tirado, sino porque además el Ministerio Público, dentro de su estrategia de investigación, ha programado o ha establecido como diligencia que se practique la declaración ampliatoria de Ronnie Javier Lor Campoverde. Ahora bien, señor juez, hasta esta altura todavía no se ha determinado su situación de si es un testigo impropio. Eso lo veremos porque existe un acuerdo de colaboración eficaz de la persona jurídica y nosotros veremos los trámites administrativos para poder traerlo a que declare nuevamente a la Fiscalía. Pero la defensa técnica nos ha interpuesto un nuevo pedido, y por eso es que le hemos contestado con la providencia 864 en fecha 22 de noviembre del 2019. Ya cuando nosotros hemos emitido la disposición de formalización de la investigación preparatoria, señor juez, teniendo conocimiento de que ya en la disposición de formalización de la investigación preparatoria nosotros hemos programado la declaración ampliatoria del señor Ronilor Campoverde, nos requiere con el escrito y por eso es que en la providencia también se le contesta de que se estese a lo que ya ha resuelto la Fiscalía. Y en base a esta última providencia es que le presenta a usted una tutela para que sumarialmente ordene a la Fiscalía que practique esta diligencia. Por lo cual, incluso en este último punto habría una especie de sustracción de la materia, o sea, no habría situación para poder. Pero, en tercer lugar, voy a lo central. El Ministerio Público, como usted habrá visto en el relato que le he hecho con la misma carpeta en original que se le ha traído, no le ha negado, señor juez. Simplemente obedece a un trámite procesal ajustado a la norma y que la norma nos ha permitido de esa manera. Y la situación del señor
hasta antes de la formalización, me refiero a Ronnie Lord Campoverde, era la de un imputado. Ya veremos cuando programemos el calendario de acuerdo a la agenda fiscal, el día que venga a declarar, si es un testigo, no se le restringirá absolutamente para que pueda participar y se le pondrá en conocimiento de todas las partes. Finalmente, ha señalado que con eso estamos vulnerando su derecho a al plazo razonable. Señor, ¿cómo vamos a vulnerar el derecho al plazo razonable con toda la consideración y respeto? Porque esta investigación de formalización recién acabamos de emitir hace unos 3 meses atrás. Y es más, el plazo de investigación preparatoria es por 36 meses. Y no hemos llamado todavía no solamente a los testigos que nos han peticionado como testigos de descargo los imputados, ni los propios testigos de cargo de la Fiscalía todavía han venido a declarar. Solo una sí, pregunta. Señor. ¿Cuál fue la razón que se utilizó para el archivo del procesado en ese entonces, hasta antes de formalizar la investigación preparatoria, Ronnie Lord? ¿Cuál fue? Sí. Estrictamente, señor juez, lo que gatilló esa situación, y así está incluso en la formalización de investigación preparatoria que tiene su despacho judicial, su honorable despacho, señor juez, es en base al acuerdo que se alcanzó y en base a los términos de la aceptación y admisión de la culpabilidad y de la sentencia homologada. Eso fundamento incluso se ha trabajado, señor juez, desde el punto 6.3 hasta el 6.4, señor juez, de la formalización de la investigación preparatoria. Está en discusión la permisión, que se permita a la defensa participar en la declaración ampliatoria de Ronnie Lord. Señor juez, en este caso, ya habiendo un archivo, es más, permítame, antes de entrar a ese tema, esta disposición de formalización fue elevada los actuados porque alguna de la Procuraduría Pública la recurrió. Ya hace una semana y media, la Fiscalía Superior, el órgano superior jerárquico de este despacho fiscal, ha confirmado en todos sus extremos la disposición formalizada. Ahora, atendiendo a su pregunta, señor juez, si la categoría en este caso es de testigo, nosotros no tendríamos por qué restringirle a la defensa técnica, no solamente a la defensa técnica de Richard Martin, a todos los abogados que patrocinan a los diferentes imputados, están en toda su habilitación de su derecho de defensa de poder participar en la declaración. Pero todavía no tenemos ese escenario, señor juez, y no me puedo adelantar a ello todavía. Por esos fundamentos, señor juez, este Ministerio Público ruega a su digna judicatura que declare infundada, o de ser el caso improcedente, lo peticionado por la defensa técnica de Richard Martin Tirado. He concluido. ¿Le va a responder la defensa? Sí. Pero permítame previamente una precisión, porque usted le ha preguntado si hoy tiene ya la condición de testigo y aparentemente el señor fiscal dice que aún va a decidir. Entonces quisiera saber si él está decidiendo si sigue siendo investigado o sigue siendo testigo para poder responder. ¿Considera usted conveniente responder esto? Si usted me permite, por su intermedio, siempre con la deferencia al señor doctor César Nakazaki. Señor juez, ellos tenían la condición de investigados en la carpeta 22. Se ha archivado. En consecuencia, ya no tienen la condición jurídica de investigados. Lo que sí permanece, señor juez, es un acuerdo de colaboración de la empresa jurídica con unos términos del tratamiento que se les va a dar. Nosotros todavía ese tema, que lo ve el primer despacho, no lo tenemos claro, pero en la eventualidad, como lo vuelvo a reiterar, él sea ofrecido por la Fiscalía como testigo de cargo, se les pondrá en conocimiento, se les notificará y absolutamente podrán participar todos los investigados. ¿Se ha establecido un plazo para que se pueda contar con esas actuaciones? A partir de ahí usted... No, señor juez, lo que pasa es que el señor Ronnie Lord Campoverde no es nacional, él es ecuatoriano. Entonces, incluso ahí hay que ver si, por ejemplo, la declaración la vamos a hacer vía cooperación judicial internacional para tomarla en Ecuador, o hacemos las gestiones internas para que la misma empresa Odebrecht pueda movilizarlo y traerlo a la Fiscalía para que pueda rendir su declaración. ¿Cómo pasó con la declaración anterior que brindó el despacho fiscal? Sí, son gestiones internas a través de la coordinación del doctor Rafael de la Barba, y
como estaban en el proceso de colaboración, ellos mostraron su anuencia y corrieron con todos los gastos para trasladar desde la República Federativa de Ecuador, desde el Ecuador, perdón, al Perú para que se les tome su declaración aquí en las instalaciones del Ministerio Público, señor. Esa ocasión cuando ha declarado ha sido como imputado. Como imputado, señor juez, y está en la declaración, se lo podemos alcanzar. El señor abogado lo sabe y tiene conocimiento porque el desarrollo del interrogatorio incluso es leyéndole sus derechos de acuerdo a lo que establece el artículo 71 del Código Penal y con su abogado que lo patrocina. No ha sido como testigo. Eso, o sea, el inconveniente, ¿cuál sería? ¿El acuerdo? ¿Qué condición le va a otorgar? El único inconveniente que tenemos ahora, y por eso no podía responderle en su integridad a la observación que hace la defensa técnica, es que todavía no puedo definir eso, señor juez, y no depende de mí incluso, eso depende del primer despacho. En cuanto tengamos esa situación nosotros clara, y si es testigo, señor juez, no habrá la menor duda de que el Ministerio Público ponga en conocimiento de todos los imputados y ellos puedan ejercer su derecho de defensa examinándolo o contraexaminándolo. Bueno. Sí, señor juez. Justamente por lo final, y esto se encardina o se vincula con la tutela anterior, el señor fiscal, con la honestidad que lo caracteriza, ha dicho: no sé si podré permitirle interrogarlo porque hay que ver finalmente cuáles son los términos del acuerdo de colaboración eficaz, que no es mi potestad negociar. Pero pregunto, ¿no lo utilizó para meter a la cárcel a Richard Martin Tirado? Entonces creo que hay un problema de visión del proceso, señor magistrado, y de la constitucionalización del proceso penal, que ya hace mucho tiempo, gracias a Dios, se viene consolidando. En concreto, tenemos hace 6 meses conocimiento que hay una persona que se indica a mi patrocinado como un autor de sobornos. Hace 6 meses se nos puso en conocimiento de esa declaración. Que esa declaración es una declaración indagatoria y no una testimonial, señor juez. No hay una sola pregunta sobre alguna imputación o en ese momento investigación preliminar sobre algún tema de investigación contra el señor Ronnie Lord Campoverde. Todas las preguntas son respecto al delito que habrían cometido en ese momento los coinvestigados. Y tanto es, señor juez, que es la declaración sobre lo que hicieron otros, que al final el abogado de Ronnie Lord, y lo verá usted en la declaración, dice: quiero dejar constancia que esta declaración la damos en ejecución del acuerdo de colaboración eficaz que hemos celebrado con el gobierno de Brasil o con el Estado de Brasil. Entonces, señor magistrado, declaración indagatoria, nunca. El señor fiscal, y por eso es que no estamos de acuerdo, la tutela específica, como prefiero llamarle, o este control de inadmisión, dice la norma cuando el fiscal rechaza. Y el rechazo, señor juez, puede ser expreso, pero puede ser omisivo. Lo cierto y lo concreto es cuando le pedimos interrogar, nos dice: yo decido a quién se interroga y cuándo se interroga. Ese es, si usted ve las dos providencias, el argumento del fiscal es: como dirijo la investigación, yo decido a quién se interroga y cuándo se le interroga. El señor fiscal utiliza "y en su momento". Pero lo que usted debe resolver es cuál es el tiempo de los actos de investigación tratándose de un imputado preso. Los que considere el fiscal. Nosotros sostenemos, señor juez, que cuando un fiscal decide que haya procesados con prisión preventiva, no es el tiempo del fiscal, señor. Es el tiempo de la libertad que se ha restringido o suprimido a una persona que se presume inocente y que excepcionalmente se detiene en prisión preventiva. El señor fiscal, de nuestro pedido de agosto, dice que no, dice que ahora él ha dispuesto como acto oficial
y sabrá en su momento si nos permitirá o no interrogarlo de acuerdo a lo que haya negociado la Fiscalía con Odebrecht. No pueden negociar sobre la Constitución, sobre los tratados de derechos humanos que forman parte de la Constitución, ni pueden negociar sobre el proceso penal respecto de terceras personas, señor juez. Esta tutela es necesario que se declare fundada, que se señale que la defensa del imputado Richard Martín Tirado tiene derecho, no la defensa, él tiene derecho a interrogar a un testigo de cargo, señor juez. Un testigo de cargo que al día de hoy no puede ser otra cosa que testigo, señor juez. No hay nada que examinar en ningún acuerdo. Y en tercer lugar, señor juez, el tiempo es hoy. Hace 6 meses. Y si seguimos la lógica del fiscal, hace 2 meses, y el fiscal dice, pero qué violación del plazo razonable hay, dice con todo respeto, dice, porque recién van 2 meses. Señor juez, recuerde usted la audiencia, usted estaba en sala cuando se entrega a Richard Martín y el fiscal superior, a quien aprecio mucho y le auguro un gran futuro, el joven fiscal, se me ha ido el nombre ahorita, dice, pero recién se ha entregado el viernes. ¿Cuáles son los tiempos de un preso, señor juez? Es indispensable, por eso estoy en total desacuerdo que se declare improcedente, debe estimarse la tutela, porque al día de hoy el testigo de cargos que sirve para sustentar la prisión preventiva no nos permiten interrogarlo. El señor juez, entiendo con todo respeto, debe señalar que el testigo Ronnie Lord Campoverde debe ser interrogado por la defensa en el plazo más corto materialmente posible, que solo es el tema de la realidad, señor juez. No hay ninguna consideración jurídica. La defensa, con muchísimo respeto, no compartiría un criterio donde digamos, esperemos a ver cómo se define su situación en el acuerdo de colaboración eficaz para ver si usted lo va a interrogar. Entonces mi cliente no debería estar preso, señor juez, ni debió nunca pedir prisión preventiva el señor fiscal si él no sabía si mi cliente podría algún momento interrogarlo. Si un fiscal no sabe si el imputado va a poderse defender de un elemento de convicción, no debe pedir prisión preventiva, señor juez. Por eso insistimos en que estime también esta segunda tutela. Ministerio Público. Señor juez, muy breve, con su venia. Este sistema procesal penal, ¿a quién le ha dado la facultad de investigar o de dirigir la investigación? A la Fiscalía, señor juez. La Fiscalía es la que dirige y además le ha dado una prerrogativa. El 65 numeral 4 le ha dado la prerrogativa de su estrategia de investigación. Entonces, señor juez, bajo ese parámetro normativo, ni la defensa ni ninguna de las partes, ni siquiera el órgano jurisdiccional le puede decir cómo tiene que investigar la Fiscalía o en qué términos o en qué plazos podría investigar, salvo que se pase o exceda el plazo. Pero en tanto y en cuanto el mismo desarrollo, la estrategia, la planificación de su investigación, el acopio de los testigos de cargo o de los testigos de descargo o de las documentales de cargo y de descargo, ¿alguien le podrá decir a la Fiscalía cómo tiene que investigar, señor juez? Eso sería inconstitucional, sería lesivo a la facultad y a la prerrogativa constitucional que se le da al Ministerio Público como institución y como persecutora del delito. Ahí hay que tener cuidado y hay que tener reparo, señor juez. Señor, dice que la prisión preventiva contra Richard Martín Tirado ha sido en base a esa declaración de Ronnie Lord Campoverde. Eso, señor juez, no es cierto ni es exacto. Es falso, porque no es la única, o podría decir más que falso, falaz. Señor juez, ¿acaso el Ministerio Público la prisión preventiva solo le ha pedido en base a la declaración de Ronnie Lord Campoverde? Ronnie Lord Campoverde, señor juez, se ha estimado y se ha tomado su declaración porque a él se le interroga como imputado
Y es más, se le lee cargo por cargo. Y en la medida que va respondiendo a todos los cargos que se le atribuye a él empieza a sindicar. Yo participé acá, fulano también participó acá, el señor Canepa, el señor Llanos Correa, y empieza a dar nombres, hechos, circunstancias de quienes han intervenido en toda esta trama corrupta de los sobornos a los árbitros. Esas declaraciones han sido tomadas por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque corroboran la información trasladada del aspirante 14-2017. Simple, señor juez. Y la prisión preventiva de Martín Tirado solo ha sido en base a la información alcanzada por el aspirante 14. No, señor juez. Esa información ha sido mínimamente corroborada. Pero no voy a entrar a ese campo, señor juez. Voy a concluir con lo siguiente. Señor, este Ministerio Público viene actuando con objetividad y desde el primer inicio de las diligencias preliminares a todas las partes, no solamente al señor Richard Martín Tirado como investigado, se les ha dado irrestricto derecho para que puedan acceder a la carpeta, puedan sacar copias, puedan participar en las diligencias o declaraciones en las que participan. Con lo cual, señor juez, la petición que le hace la defensa técnica, por todos los fundamentos esbozados por este Ministerio Público, deben ser desestimadas o, en lo sumo, deben ser declaradas infundadas. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. ¿Algo más? Brevísimamente. Nadie discute la potestad constitucional del Ministerio Público de investigar, pero también la Constitución dice que tiene que ser respetando los derechos humanos. Y en segundo lugar, señor, si nosotros no podemos acceder al día de hoy a esta testimonial para interrogarla, ¿para qué la usted está utilizando ahora para que Richard Martín tampoco puede ejercer su trabajo? Es absolutamente inconstitucional, señor juez, y eso usted debe acabar, que se acepte como regla que los elementos de convicción para afectar los derechos fundamentales de un investigado no puedan ser objeto de la defensa plena que la Constitución y los tratados de derechos humanos garantizan, señor juez. Eso no es constitucional. ¿Va a indicar algo el Ministerio Público? No, señor juez, creo que ya lo hemos dicho en sobreabundancia y eso es todo por nuestra Lo que parte. puedo rescatar al señor fiscal es que para poder actuar esa declaración que le he denominado ampletoria, va a tenerse en cuenta el acuerdo. Sí. Y existe un plazo, existe un tiempo en la que pueda contar con ese acuerdo para poder efectuar esa valoración. Tenemos una agenda fiscal, señor juez. Ahora, por ejemplo, estamos viendo el tema de los deslacrados del allanamiento último que nos ha concedido su judicatura. Luego tenemos programado, nosotros como Fiscalía, y se lo decimos abiertamente, y la defensa técnica del señor Martín Tirado también conoce porque ha accedido, se le ha notificado, programado las copiespejos. Terminado ello, estamos programando la declaración de los testigos, tanto de cargo como de descargo, porque no solamente la defensa de Martín Tirado ha ofrecido testigos de descargo, también los demás imputados han ofrecido sus testigos de descargo. Entonces, para darle la oportunidad de que ejerzan su derecho de defensa, se está programando en esa línea. Por eso le decía que hay que ser cuidadosos con el tema de que las partes puedan decirle en qué momento tiene que precipitar una actuación. Pero quiero que quede claro en algo. O sea, no está en discusión el hecho de que inicialmente fue un investigado y declaró, sino a partir de la declaración amplatoria que usted ha ordenado. Sí, señor. Y usted me ha manifestado que va a evaluar si es testigo o no. No, vamos a entrar, señor juez, a determinar con el primer despacho en qué condiciones nos va a posibilitar de acuerdo al acuerdo, porque ellos tienen y manejan el acuerdo, el primer despacho. Y eso, ¿cuándo lo van a hacer? En el tiempo perentorio, estimo de este mes, señor juez. De este mes, máximo el mes que viene. Ya debemos tener la situación determinada para poder ya programar las declaraciones. Muy bien.
Muy bien, al igual como en el caso anterior, todo resuelto por despacho, ¿eh? Incluye siendo las 11:41 el día de la fecha.